Hola, hola queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rucasana Anciana de Toulouse. Este programa donde conocemos de diversas terapias complementarias o integrativas para mejorar nuestra calidad de vida. Y hoy día tenemos a tremendo invitado. Hoy día nos acompaña Carlo Bertetti Silva. Él es terapeuta transgeneracional y mentor en desarrollo humano. Y hoy día vamos a tratar un tema que a todos nos va a interesar. Así que le damos la bienvenida a Carlo. ¿Cómo estás, Roxana? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y espero que todas las personas que nos vean se interesen en lo que vamos a conversar hoy día y les resuene mucho también. Fantástico, quiero dejar un poco la curiosidad, así que sí. Fantástico. Así es que nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos, no se vayan. Estamos de regreso con Carlo Bertetti y ahora sí, vamos a decir de qué vamos a conversar. Hoy día vamos a hablar del tarot. Varias aristas, desmitificar también un poco el tarot y la primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro invitado es ¿cómo comenzaste en el tarot? ¿Por qué comenzaste? ¿Qué te llevó a esto? Creo que vamos a ir un poco más atrás. Creo que todo esto parte un poco en la adolescencia, cuando yo tenía 15 o 16 años. Mi mamá siempre ha sido una mujer que le gusta mucho la lectura relacionada con el crecimiento personal. Y también con estas cosas un poco más ocultas, esoterismo y ese tipo de lectura. Entonces siempre en su velador tenía varios libros ahí. Y en un momento a mí me picó la curiosidad y quería ver qué es lo que había en ese velador. Entonces iba preguntándoles, ¿qué libro tienes ahí? ¿Lo puedo leer? Sí, lo puedes leer. ¿Ya? Y empecé a leer y a entrar un poquito en este mundo que me fascinó, me maravilló mucho. Y después pasaron algunos años, me encontraba estudiando en Santiago y conocí a una psicóloga que me invitó a hacer un curso de tarot. Entonces acepté esa invitación porque como ya había un interés previo, entonces era como la consolidación de algo más concreto. Claro que sí. Y tomé este taller donde habíamos un grupo de 15 personas y esa fue mi primera aproximación con el tarot. Entonces fue un curso donde el tarot lo veíamos desde una perspectiva más bien evolutiva o terapéutica, en ningún caso predictivo, como una herramienta de autoconocimiento. Y ese fue mi primer acercamiento con el tarot. Y a partir de ahí lo comencé a leer, yo tenía 22 años más o menos, 23 años, entonces lo empecé a leer a mis amigos más cercanos, pero llegó un momento en que ese camino, esa parte quedó un poco de lado. Después entré en otra área, que fue el diseño gráfico. Yo había estudiado tecnología en sonido, nunca ejercí mi carrera, me titulé, pero nunca ejercí. Entonces yo soy de esas personas que van como picoteando de todos lados en algún momento, pero después finalmente todos los puntos convergen en algo. Absolutamente. Entonces, en ese momento, varios años después, aparece la figura de un chileno que es de alguna manera quien genera un cambio en mi percepción respecto del desarrollo personal y fundamentalmente del uso del tarot. Y me refiero al chileno Alejandro Jodorowsky, que es un cineasta, poeta, guionista, actor y fundamentalmente, que es el aspecto que a mí más me gusta, una persona que le ha entregado al mundo, porque ya hablamos a nivel global, no solamente al país, sino que a nivel global, toda su sabiduría y toda su experiencia para lograr sintetizar dos terapias fundamentales, que es la metagenealogía, el análisis del árbol familiar con un fin sanador, la psicomagia, que son actos simbólicos sanadores, y el tarot. Y ahí es donde me conecto con él y me conecto con este tarot muy particular, con esta mirada del tarot bien específica y que de alguna manera dista mucho de lo que popularmente conocemos del tarot o habitualmente sabemos del tarot. Entonces entro en este mundo y bueno, doy como un salto, un poco el salto al vacío, que es decidir empezar a trabajar con personas, pero sin descuidar mi propio proceso personal. Entonces ahí aparece esta doble vía, que es ayudar a otros o guiar a otros, pero sin descuidar el proceso personal que en mi caso tengo que ir desarrollando, porque sería un poco inconsecuente no hacer mi propio trabajo personal y estarle diciendo a las demás personas qué es lo que tienen que hacer o cómo guiarlos. Entonces ha sido un camino permanente en estas dos
días, mi camino personal y el guiar a los demás con la ayuda del tarot en un principio, después con estas otras dos herramientas que te mencioné hace un minuto. Fantástico. Primero, detenerme en dos cosas, porque quizás los televidentes no han escuchado mucho de Alejandro Jodorowsky, pero decirles que en el mundo es muy reconocido. La gente lo conoce justamente por sus aportes que ha hecho a todo el mundo, en el plano también, ¿por qué no? No sé si decirlo o no, pero esotérico o de crecimiento personal, como con apuntado a una conciencia mayor, un reconocimiento interno. Y en Chile muchas veces hay personas que son muy maravillosas y sus aportes son extraordinarios, pero son desconocidos en nuestro país. Tú nombras a Jodorowsky afuera y es muy conocido, pero aquí el reconocimiento a veces es un poco pobre. Así es que mi reconocimiento humildemente hoy día se lo hago, digamos. Y espero que ustedes también les pique la curiosidad y investiguen acerca de Alejandro Jodorowsky, porque les puede ayudar también en su vida cotidiana. Y lo segundo es que algo muy importante que dijiste, o sea, yo ayudo a los demás, pero primero, ¿cierto?, me preocupo de mí o me ocupo de mí, ¿cierto? Desde ahí yo puedo entregar. Y muchas veces las personas se van mucho hacia afuera. Entonces yo siento que este proceso que tú has vivido también es una invitación a los televidentes para que también se detengan un momento y vean su propio proceso personal. ¿En qué están? Así es, y quiero agregar algo que es muy relevante y que está muy relacionado con el tarot, y es que las grandes como revelaciones en mi vida, o los grandes insights, o las grandes tomas de conciencia de aquellas cosas aquellas cosas que yo debía trabajar o tenía que trabajar, me las mostró el tarot. O sea, en una pregunta, donde yo le hago una pregunta al tarot y le digo, por ejemplo, ¿quién me prohíbe dedicarme a esto en mi vida? ¿Quién me lo prohíbe? Entonces, como el tarot, y después lo vamos a ir viendo en detalle, está conformado por símbolos y por imágenes y por arquetipos universales, entonces esas figuras aparecieron ahí. Y claro, evidentemente habían miembros de mi familia, y ahí uno lo relaciona también con el árbol genealógico, con la historia familiar, que prohibían que yo me dedicara de alguna manera a ejercer una función creativa, ¿verdad? O que mi vida caminara por el sendero de la creatividad indistintamente del ámbito que yo fuera a desarrollar. Y el tarot y todo lo que hago es eminentemente artístico y creativo. Claro. Esa es la línea de, como bien tú decías, de Alejandro Jodorowsky, porque él es un artista, no es un biólogo, no es un científico, es un artista que en un momento se dio cuenta que, y él mismo lo dice, que si el arte no sirve para curar, entonces no es arte. Y volcó toda su mirada artística hacia el desarrollo personal y hacia el proceso de curar el alma humana. Fantástico. Entonces, ahí el tarot también tiene mucho que decir en mi propio proceso. Por supuesto, juega un papel fundamental. Pero ahora vamos a saber un poco más. Estamos, ¿cierto?, frente a algunas láminas, ustedes no la ven todavía, pero ya las van a ver. Y vamos a empezar a hablar del tarot. ¿Qué tipo de tarot utilizas? Porque yo me imagino, ¿cierto?, que hay varios tipos. ¿Por qué tú elegiste este? ¿Qué significa? Háblanos de los arquetipos. Muchas preguntas. Muchas preguntas. Mira, antes quiero, como para que la gente que nos ve en casa tenga una idea de qué es el tarot, ¿ok? Entonces, me gustaría decir desde la mirada que yo lo veo de la siguiente forma. El tarot es un lenguaje visual, ¿ok? Es como aprender a leer un idioma. La diferencia es que no tiene letras, tiene símbolos e imágenes. Entonces, es un lenguaje visual que permite proyectar el mundo interior y espiritual de las personas, como resumidas cuentas. ¿Accesamos, por así decirlo, al subconsciente o al inconsciente? Accesamos al inconsciente, a la vida cotidiana de la persona, pero también a su dimensión espiritual. Entonces podemos decir que el tarot nos permite trabajar en un aspecto psicoespiritual con la persona. ¿Por qué psicoespiritual? Porque quizás tenemos la idea o la creencia que lo espiritual es lo religioso, o el momento en que yo medito, o el momento en que yo hago yoga, ¿cierto? Es también aquellos momentos, pero la vida en su conjunto es espiritual. Esto que estamos haciendo tú y yo acá es también es una dimensión espiritual.
el trabajo, el ser padre, el ser hijo, lo que cada uno de nosotros hace en el día a día es espiritual. Lo que ocurre es que tenemos una concepción de lo espiritual bastante alejada de nosotros. Por lo tanto... Afuera, ¿cierto? Es afuera. Porque yo estoy aquí y la divinidad está en otro lugar a la cual yo tengo que alcanzar. Exacto. ¿Cierto? Entonces hemos perdido la conciencia que la divinidad y nosotros somos lo mismo. Por lo tanto, el tarot como lenguaje visual nos va a permitir traer al presente, traer, digamos, afuera, porque digo afuera porque las cartas las ves aquí, claro, ¿cierto? Y traes afuera ese mundo interior que está, como bien dices tú, en el inconsciente y al cual no podemos accesar en forma voluntaria. Porque hay otra cosa muy interesante. Ninguno de nosotros puede accesar en forma voluntaria al inconsciente, a esta dimensión de la psiquis que gobierna el 80 o 90% de nuestra vida. Así que si están ustedes en sus casas, piensen un poco que el 80% de las decisiones que toman las hacen en piloto automático. Están gobernadas por algo que desconocen. Exactamente. Entonces, ¿cómo uno puede accesar al inconsciente? Lo que tenemos más a mano son los sueños. Por ejemplo. El soñar. Todos los sueños tienen un simbolismo. Entonces, si estamos muy atentos a lo que estamos soñando y tratamos de darle nosotros mismos una interpretación a eso, probablemente vamos a tener información de primera fuente de lo que ocurre con nosotros. Y el tarot es otra forma de accesar al inconsciente. Qué importante estar disponible para uno, ¿eh? Porque a veces las señales llegan, la materia prima está, pero muchas veces somos nosotros los que nos frenamos en ese proceso. Así es. Entonces, si vemos el tarot desde esta perspectiva como un lenguaje visual, desde una mirada psicoespiritual, evolutiva, terapéutica, deja de ser el tarot predictivo y adivinatorio. O sea, no entramos en el rubro del tarotista o la tarotista, y aquí voy a enunciar el término que Alejandro Jodorowsky ocupa, y entramos en el mundo de los tarólogos o la tarología. Que es el estudio, ¿cierto? El estudio del tarot con un fin sanador o con el fin de ayudar a los otros. Entonces, haciendo un pequeño resumen para los televidentes, hay diferentes tipos de tarotistas, sí, entre comillas, digamos. Así es. Porque en definitiva hay predictivo, que el que generalmente yo siento que la gente conoce, que busca que el otro adivine de alguna forma algunas cosas que están pasando, pero también está esta otra mirada que busca que sea orientativo, que también sea introspectivo. Absolutamente. Y si me das un segundo, les voy a contar cuál es la diferencia entre uno y otro. El tarot habitual que solemos ver, o que yo también en algún momento solía verme, es lo que llamas tú el tarot predictivo. ¿Y cuál es el tarot predictivo? El tarot predictivo es aquel tarot donde el consultante va y está buscando que la persona que le lee, el tarotista, le diga lo que va a ocurrir con su vida. Tiene preguntas específicas de lo que pasa afuera, digamos. Y generalmente le dice, tengo un problema de amor, quiero saber si mi pareja está con otra persona, o quiero saber si me voy a cambiar de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces el tarotista lo que suele hacer es tirar las cartas y decirle lo que le va a ocurrir. Pero lo que el consultante no es consciente es que la persona que está diciendo eso lo está programando para que realice lo que le está diciendo. Es decir, está incidiendo sobre el inconsciente y el racional para que él realice aquella, comillas, predicción. Es como un decreto autocumplido. Un decreto autocumplido. Entonces, por ejemplo, si alguien te dice, tienes que tener cuidado porque veo en las cartas que te vas a romper un pie, es muy probable que pase el tiempo y se fracture el pie. Y suceda y de alguna manera valide aquella lectura. Entonces, ¿por qué yo digo que hay que tener mucho cuidado con esto? Porque a veces el tarotista toma posesión y poder sobre el consultante. Y como quien llega a un tarotista a veces está desesperado o desesperada. O vulnerable, exactamente, porque busca respuesta a aquello que no logra encontrarle sentido, ¿cierto? Y tal vez el tarotista es la última esperanza para que me dé respuesta a lo que yo no entiendo o a lo que podría ocurrir o a lo que va a cambiar. Entonces, ¿cuál es la mirada del tarot evolutivo o proyectivo o psicoespiritual? A la misma pregunta. Quiero saber si voy a encontrar trabajo. Entonces la pregunta, yo le digo, es ¿por qué quieres buscar trabajo nuevo? Entonces vamos con una pregunta. Estoy pidiéndole a la persona que me responda por qué quiere buscar trabajo. Entonces dirá, porque tengo conflictos con mi jefe. Ok.
Y yo le pregunto, ¿y qué es lo que genera tu jefe en ti? Todavía ni siquiera hemos tirado las cartas. ¿Entiendes a lo que voy? Claro. Entonces, empieza a escarbar, digamos, ya en la persona para que efectivamente sea una lectura finalmente mucho más precisa. Exactamente. Y después abrimos el tarot y lo que el tarot va a mostrar justamente va a ser el momento presente de la persona. ¿Ok? Porque el tarot no ve el futuro. El tarot lo que hace es mirar el pasado, porque el pasado fue vivido ya por todos nosotros. Digamos. Existe, hay recuerdo de aquello, pero no hay un recuerdo del futuro. Y si lo pensamos un poquito, debe tener algún sentido, ¿no? Que no haya un recuerdo del futuro. Pero sí lo que podemos hacer es proyectar lo que posiblemente podría ocurrir, porque esa proyección está en el inconsciente de la persona que pregunta. Entonces ahí yo soy muy cuidadoso, no solamente cuando lo hago yo, sino que cuando formo gente también, y les digo, aquí hay una cosa muy importante, ustedes no pueden decir esto es lo que va a ocurrir, siempre hay que decir esto es lo que podría o no podría ocurrir. No somos taxativos, siempre podría ser o podría no ser de una situación. Dejamos la puerta abierta. Pues yo siento que igual el futuro es súper dinámico, o sea, hacer una predicción igual implica, yo siento, una responsabilidad súper grande. Porque en definitiva, bueno, desde mi concepción de las cosas, digamos, yo siento que hay miles de futuros posibles. Y esos futuros van cambiando cada vez que yo tomo una decisión diferente. No sé si me voy en bus o me voy caminando, o si cruzo la calle en la esquina o cruzo la calle en mitad de la cuadra. Todas esas pequeñas cosas, esas pequeñas decisiones que tomamos desde que nos levantamos, qué ropa ponernos, qué sé yo, inciden en esa posibilidad de futuro. Entonces, una predicción yo siento que igual es como una apuesta compleja, salvo que sea justamente como este asunto autocumplido, ¿cierto? En donde yo me involucro con el otro y lo acceso, digamos, a su inconsciente. Absolutamente, porque de alguna manera lo que la gente no quiere es tener que mirarse. La gente quiere que le resuelvan sus problemas, pero no quieren hacer ningún esfuerzo por resolverlos ellos. Entonces, no existe esto de la responsabilidad de mi vida. Y lamentablemente esta mirada del tarot, como cartomancista o los tarotistas habituales, la gente que va tiende a esperar que lo que el tarotista le diga ocurra. Entonces yo de alguna manera me lavo las manos y yo no ejerzo ninguna decisión para que esto ocurra o no ocurra. No me hago cargo. No me hago cargo. Y en este caso, de la forma en la cual yo lo utilizo, es todo lo contrario, es 100% responsabilidad tuya, ¿cierto? O de quien lee, de quien va a una consulta. Y es siempre, fundamentalmente, una toma de conciencia. Es decir, date cuenta, por ejemplo, que lo que está ocurriendo acá es que eliges hombres que son iguales a tu padre. Personas machistas, que no valoran a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco la dinámica y la forma en la cual yo trato que la gente entienda el tarot. Entonces, voy a contar una experiencia para que tengan una idea de cómo una lectura mal hecha puede generar angustia en una persona. Hace muchos años atrás llega una mujer a mi consulta bastante acongojada porque me dice, tengo una situación, ¿qué ocurre? Resulta que fui a ver una persona que me leyó el tarot y apareció la carta de la muerte. ¿Ya? ¿Ok? Después yo les voy a explicar que no se llama la muerte. Entonces me dice, y me dijo que mi marido se iba a morir. Ok. Y estoy muy angustiada porque no sé qué va a pasar. Y yo le pregunté, ¿cuándo fue esto? Hace 8 años atrás. Entonces yo le dije, ¿llevas 8 años con esta angustia? Sí. Esperando. Mira, esperando. Yo le dije, lo único que te puedo decir es que sí se va a morir, como todos nosotros nos vamos a morir. En algún momento. No sé cuándo. Pero lo que han hecho contigo es generarte una angustia innecesaria. Entonces en ese momento me di cuenta que tiene que haber una máxima cuando uno lee el tarot. Y es la siguiente. Si una persona llega angustiada a consultarte, o a consultarme o a quien sea que lea el tarot de esta forma, no puede salir más angustiada que como entró. No puede salir más angustiada, porque significa que no estás haciendo bien tu trabajo, que no estás siendo un canal, que no estás ayudando, porque el objetivo final y principal es ayudar al otro, no demostrar que uno tiene un poder o un don para ver el futuro ni saber quién es, sino que es ayudar al otro y ayudarlo a comprender que está en sus manos poder cambiar su vida.
Nosotros, Carlos, en otros programas, tocando también diferentes terapias, hemos sido un poco recurrentes. Sin embargo, yo siento que siempre es importante recordarles a los televidentes que en definitiva somos co-creadores de nuestro destino, que nosotros somos los responsables y artífices de todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, y que si nos molesta algo en nuestra vida, tenemos que cambiarla, podemos tomar decisiones para mejorar nuestra vida. No depende del resto, depende de nosotros. Y con la técnica que ustedes quieran, y con terapia, ojalá. Pero también hay otras personas que no quieren hacer terapia, y está bien, pero el objetivo es conocerse. Ustedes tienen que ser especialistas en sí mismos. Esa es la única forma que ustedes pueden saber dónde les duele, para también poder saber cómo sanarlo. Así es que, ya, después de ese recordatorio, porque yo siento que en cada programa se los recordamos de diferentes formas, ¿ya entremos en materia? Entremos en materia, me parece muy bien. Bueno, les quiero mostrar un poquito acá. Roxana me había pedido que comentara por qué ocupo este mazo de cartas. Se los voy a mostrar aquí, a ver si la cámara lo puede ver ahí. Bueno, hay miles de mazos en el planeta, muchos mazos, más de 2.500 tipos de mazos de cartas del tarot. Yo ocupo el tarot de Marsella restaurado por Alejandro Jodorowsky, ¿ya? Porque uno de los grandes regalos que Alejandro le hace al mundo es restaurar el tarot como era en un origen, ¿ya? El tarot nace en el 1200 en Francia, pero producto de distintas influencias y de la apropiación de la paternidad del tarot por parte de distintos grupos ocultistas y esotéricos. El tarot va cambiando, se va transformando y va perdiendo información valiosa. Entonces Alejandro, junto con Philippe Camoin, que es el último descendiente de una familia que se dedica a imprimir el tarot por 3 siglos, ¿ya?, se encuentran y deciden restaurar el tarot como era en un origen. Y ese viaje, que yo lo veo como un viaje alucinante, porque significó recorrer algunos lugares del mundo buscando naipes muy antiguos. Entonces, por ejemplo, encontrar un mazo de 1800 y algo, entender que ese mazo tal vez era la copia de uno más antiguo, entonces había que buscar algo que fuera de 1700, de 1600, y lo más atrás que lograron llegar fue a 1430. Y lo que pudimos rescatar del tarot, o lo que ellos lograron rescatar del tarot, es que las cartas son eminentemente colores planos, ¿ya? No son colores degradados, y lo vamos a mostrar aquí mejor, pero lo que quería mostrar acá, disculpa, antes de... Claro, porque yo me fijo que son como colores cuando tú, no sé, pintas a témpera, por ejemplo. Exactamente. Entonces, lo que les quiero mostrar es que el mazo de cartas del tarot está compuesto de 78 cartas. 22 arcanos menores y 56 arcanos, 22 arcanos mayores al revés y 56 arcanos menores. Entonces, esto que está acá, ahí estamos mostrando el tarot, ahí está. Ahí ven el as de bastos, el 3 de copas, y si ustedes alguna vez han tenido contacto con el naipe español, lo más probable es que reconozcan esto. El naipe español es un tarot sin arcanos mayores, ¿ok? Entonces el tarot es la unión de arcanos mayores y menores, que el nombre que tienen no es porque uno sea más importante que otro, sino que porque trabajan aspectos distintos. Los arcanos menores nos hablan de aspectos cotidianos de nuestra vida, y los arcanos mayores nos hablan de todos los aspectos espirituales del ser. Entonces yo digo que los arcanos mayores son un mapa del alma, y definitivamente es un poco así. O sea, imagínate tener al alcance de tu mano, porque esto va en el bolsillo, en la cartera, en la mochila, en cualquier lado, tener al alcance de la mano un mapa que te muestra tu proceso de desarrollo y evolución, desde tu potencial creador hasta tu máxima realización y tu trascendencia espiritual. Eso es el tarot. Es tremenda herramienta. Tú hablabas en algún momento de los arquetipos. Exactamente. Cuéntanos un poco más de eso. Los arquetipos son ideas o conceptos que están integrados en nuestro inconsciente colectivo. Por ejemplo, si yo te menciono la palabra princesa, automáticamente vas a crear en tu mente una imagen de una princesa. O te hablo de sacerdote,
o te hablo de un sabio, o te hablo de un ermitaño, o te hablo de un emperador, o te hablo de un bufón, automáticamente... Son imágenes preconcebidas. Exactamente, son imágenes preconcebidas. Y es nuestro tesoro, por ser parte de esta humanidad, y estar de alguna manera vinculado a este inconsciente colectivo del cual hablaba Jung, ¿cierto? Este inconsciente donde todos estamos conectados como en una gran matrix, ¿cierto? El tarot también está formado por estos arquetipos, por estas imágenes. Entonces, eso nos da la gran posibilidad de enriquecer la lectura. Y también el haber restaurado este tarot y haber recuperado símbolos e imágenes que se habían perdido nos permite enriquecer la lectura. Porque hay que entender también que el tarot es infinito en interpretaciones. O sea, no se agota jamás. Y ahí voy a hacer una gran diferencia con ese primer curso de tarot que hice cuando estaba en Santiago, con respecto a este aprendizaje que tuve después, que me di cuenta que en esa ocasión, independientemente del mazo de cartas que yo eligiera, las cartas iban a significar lo mismo. El significado iba a ser el mismo. Estándar. Pero cuando conocí el tarot restaurado por Alejandro, me di cuenta que el tarot tiene una estructura que lo rige, es su arquitectura, que uno no la ve a simple vista, porque uno solo ve las cartas. Pero para poder integrarlo y poder aprenderlo es fundamental entender cuál es la estructura numerológica, los colores y todo lo que está por detrás para poder integrarlo y poder darle ese sentido evolutivo. Por supuesto. Darle otro enfoque, chiquillos. Y yo sé que ustedes está súper entretenida la conversación y obviamente se nos está pasando un poquitito el tiempo, así es que en el segundo bloque vamos a entrar en esa estructura que tiene este tarot de Marsella restaurado, ¿cierto? Así es que no se vayan, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Ya estamos de regreso, estamos con Carlo Bertetti hablando de tarot, el tarot de Marsella restaurado, que tiene una visión diferente de ver la lectura. Y ahora ya vamos a entrar en materia, viendo los arcanos. Aquí yo estoy viendo, ¿cierto?, que hay algunos arcanos mayores, como tú estabas definiendo, ¿cierto?, sí. En el bloque anterior. Así es. Y vamos a comenzar ya a conocerlos. Mira, estas cartas, como dijimos en el bloque anterior, los arcanos mayores del tarot, se enfocan fundamentalmente en manifestar todos los aspectos espirituales del ser, es decir, nuestro proceso evolutivo, ¿ok? Desde lo más básico, de lo fundamental, que es esta carta, que es el loco, ¿ok?, hasta el desenlace mayor, que es la carta del mundo, el primer y último arcano mayor del tarot. Entonces, cuando hablábamos de los arquetipos, si vemos esta imagen, ¿cierto?, probablemente ustedes en la casa se van a dar cuenta que pueden reconocer aquí quizás a un vagabundo o quizás a un juglar por las campanitas que tiene aquí, ¿se dan cuenta? Estos cascabeles, ahí, esta cámara está mejor, ahí. Entonces se dan cuenta, tiene unos cascabeles aquí en el cuello, un sombrero, entonces da la impresión que es un bufón, da la impresión que es un saltimbanqui, claro, como un juglar que iba de pueblo en pueblo contando historias. Sí. Pero en el tarot es el loco y es la primera carta de los arcanos mayores. Ahora, este tarot, como es francés, todas sus inscripciones están en francés, ¿ok? Y esta carta es la única carta de los arcanos mayores que no tiene número. Entonces se conoce como el arcano sin número o el loco. Y fundamentalmente esta carta habla del gran aporte de energía. Ahí podemos hacer una similitud con el universo. Gran aporte de energía en forma indefinida y también simboliza la libertad. ¿Ok? Porque si lo vemos ahí, se dan cuenta que lleva esto que tiene acá, se llama atillo, ¿ah? Y tiene una forma como de cucharón. ¿Se dan cuenta que tiene ahí como un cucharón en la parte de atrás? Mira, quizá es una tontera lo que voy a decir, pero recuerdo el Chavo del Ocho. Obvio, cuando sí. Él tomaba su palito y decía así como es, que se iba. me voy. Sí, me voy, y se iba con todas sus cositas, ¿cierto?, en la bolsita. En la bolsita, digamos, ¿sí? Exactamente.
Y un personaje chileno de revistas también ocupaba esto, era Condorito. Cuando ocupaba todo en el mantel de cuadrillé. Claro, y amarraba todo y se iba. ¿Ok? Sí. Entonces, esto es un atillo. ¿Ok? Y significa que algo lleva el loco en esta bolsa. Lo necesario para el viaje. Lo necesario para el viaje. Entonces la idea es que en la próxima carta sepamos qué es lo que lleva el loco en su bolsa. ¿Te fijas? Entonces, esta es nuestra primera carta de los arcanos mayores. No están en orden. Mira, esta figura es el Papa. Ahí está. ¿Ok? O el hierofante en otros, como en otra. El hierofante carta, en otro mazo de cartas. El Papa. Y el Papa es una figura religiosa que se relaciona con los sacerdotes, ¿cierto? De hecho, el Papa existe, está en el Vaticano, es un personaje real, y en el tarot es la persona que hace el intercambio entre el cielo y la tierra. El que los une. El que une, el que es el puente. De ahí viene la palabra pontífice, viene de puente, ¿ok? Entonces el Papa es el puente entre el cielo y la tierra, pero también es el puente entre dos personas en una situación en particular, y es también el que nos conecta con el plano espiritual. Esta carta, el número 5 en los arcanos mayores del tarot, es la conexión con lo espiritual. Es decir, estamos habitando en lo material, en lo concreto, hemos logrado una estabilidad, pero el Papa introduce un ideal, nos dice, hay algo más que lo material. Nos invita a conectar con lo espiritual, en todo su sentido. Y también, por otro lado, puede ser una figura que nos hable mucho de la moral, mucho de la religión y sea un obstáculo en nuestra vida. Todo aquello, toda la religiosidad que hemos aprendido se puede transformar también en un obstáculo. Que puede generar creencias, ¿cierto? Limitantes en Así nuestra es. vida, en la toma de decisiones. Exactamente. Y también en el desarrollo mismo del ser humano, porque creer que no puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro porque esto me lo prohíbe, entonces también hay un límite ahí. Entonces, el Papa, por ejemplo, ¿ven? Aquí tenemos la emperatriz, y la emperatriz es una carta eminentemente femenina, una carta eminentemente femenina, ¿cierto? Es el número 3 del tarot, y esto representa principalmente como un gran estallido creativo, se relaciona con la edad adolescente de la mujer, ¿cierto? Y aquí vamos a ir a algunos detalles muy peculiares que tiene este mazo. Fíjense que acá, en este báculo, en este cetro, perdón, hay una hojita de color verde. Y esto significa fertilidad. Si nos fijamos en la postura de las piernas de la mujer, están un poco abiertas. Y aquí da la impresión de que podría haber un embarazo. Entonces, el fruto, digamos, como el fruto, que podría haber ahí Entonces, una semilla. Exactamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una lectura, si uno es eminentemente práctico y concreto, podría representar que una mujer está en un estado de embarazo. ¿Ya? Y si lo viéramos de una perspectiva más psicológica, podríamos decir que hay esta persona con la cual estamos trabajando, está en un momento en que tiene mucha energía para canalizar, pero no hay madurez todavía hacia dónde dirigir esta energía. ¿Okay? ¿La fecundidad también podría ser hacia nuevos proyectos? Absolutamente, también puede ser hacia nuevos proyectos o nuevos ciclos de vida. Pero le faltaría algo, le faltaría madurez. Madurez. Okay. Y esa es la madurez que le entrega el emperador, que es la carta que continúa, que es el 4, aquí está. Ahí está el emperador, y él es quien se hace cargo del mundo material, de lo concreto, de nuestra vida cotidiana, sin dejar de ser espiritual. Porque lo espiritual está presente en todas las cartas. ¿Cómo sabemos que también el emperador es espiritual? Por los colores. El color azul claro o celeste representa conexión espiritual con el cielo, y el azul oscuro representa conexión espiritual con la tierra. Y ahí aparecen dos conceptos que se manejan en el tarot: tierra y cielo. Y de alguna manera es eso lo que el tarot muestra, que somos seres que vamos, de alguna manera, encarnamos, nos espiritualizamos y volvemos a encarnar nuevamente. Claro, estamos en un ciclo sin fin. Sin fin. Evolutivo siempre. Y antes de pasar a la siguiente carta, me gustaría hacerte la pregunta, porque veo como un águila que está presente en la emperatriz y que está presente en el emperador. ¿Tiene algún simbolismo? Sí, absolutamente. A ver, ¿a cuál cámara mostramos esto? Ahí. Miren, fíjense en esto. Ahí se ve.
El mazo el mazo de Marsella restaurado tiene una particularidad, que al ser restaurado recuperó la mirada de las cartas, es decir, los personajes a dónde miran, y si te das cuenta, las miradas se encuentran. Entonces, emperatriz y emperador se reconocen como pareja, ¿ya? Se reconocen como pareja. La pareja, en este caso, tu pareja carnal o mi pareja, ¿cierto? En la vida real, pero ellos se reconocen como pareja. Y el águila representa el plano intelectual en el ser humano. Entonces, aquí en la carta del emperador tenemos un huevito debajo, es un águila hembra, y de alguna manera en la emperatriz tenemos un águila macho. Y quiero mostrar esto que es muy, muy interesante a propósito de cuando hablábamos de los arquetipos. Vamos a hacer al tiro un ejemplo de esto. La carta del emperador, además de representar el plano material o hacerse cargo y tomar dominio de este plano, también es un arquetipo paterno, ya representa a nuestro padre. Entonces, aquí son parejas que se reconocen. Claro. Aquí es un padre que le da la espalda a su hija. Cambia la lectura. Por supuesto, las miradas ya no se encuentran. Ya las miradas no se encuentran, se dan la espalda. ¿Ok? Nos están dando tips súper entretenidos, bueno, y súper importantes también. Nos vamos con tremenda carta ahora. Ahora nos vamos con la carta que resume la estructura del tarot completa. De mundo. Entonces, si tuviéramos que decir qué es lo que el tarot nos muestra, cuál es el sentido profundo del tarot, sería lo siguiente. El tarot busca que el ser humano logre la plenitud. ¿En qué? En 4 aspectos fundamentales que son como 4 mundos o 4 aspectos que todo ser humano tiene. El águila representa lo que conocemos como nuestro plano intelectual. Ahí están nuestros pensamientos, está el lenguaje, que es la forma de expresar lo que pensamos. El ángel representa nuestro mundo emocional, nuestros sentimientos, lo que nos hace distintos a los animales, lo que es dado por la divinidad. El león representa nuestro plano creativo y sexual, nuestros deseos y nuestros impulsos y nuestra capacidad creativa. Y que podríamos ver como un caballo o un buey, representa nuestra dimensión corporal y material. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo del tarot? El objetivo del tarot es que un ser humano logre la realización en estos 4 aspectos en forma armónica. En equilibrio. En equilibrio. Porque puede que ocurra que te encuentras con personas que intelectualmente son muy capaces, pero emocionalmente están bloqueadas. O que sexual y creativamente son muy capaces y materialmente también, pero carecen de una vida emocional o de un plano emocional que necesita ser trabajado, que está reprimido por experiencias, etc. Entonces, y esta mujer que está en el medio, que es fundamental en esto, es el 5.º elemento. Y el 5.º elemento es femenino, no es masculino. Entonces, ella es una alegoría del alma. Entonces, ¿qué es el tarot? Es un mapa que nos muestra cómo el alma hace su recorrido en la tierra a través de un plano intelectual, emocional, creativo, sexual y material. Eso es el tarot. Fantástico. Es que efectivamente uno puede ir reconociendo diferentes etapas de la vida, así como tú decías, cierto, que la emperatriz estaba como en el pleno adolescente. También las cartas te van indicando cómo tu paciente o tu, no sé, tu consultante, ¿cierto? Cómo está por dentro. Porque muchas veces nosotros, ¿cierto? Creemos cómo estamos, pero finalmente como este inconsciente que bien decía Carlos es tan grande y nos accesamos a él, ahí es una muy buena forma también de ir tomándose el pulso de alguna forma. Absolutamente, y una muy buena forma de partir es la siguiente. Uno podría preguntarse, a partir de cada uno de estos centros energéticos o dimensiones del ser humano, ¿qué es lo que me bloquea en cada uno de ellos? Entonces podríamos pensar, ¿cuál es mi gran bloqueo a nivel intelectual? ¿Qué es lo que no me deja integrar ideas nuevas? ¿Cuál es mi bloqueo a nivel emocional? ¿Por qué me cuesta expresar lo que siento? ¿Cuál es mi bloqueo a nivel sexual o creativo? Claro.
¿Qué es lo que no me permite vivir mi sexualidad en forma plena y satisfactoria? ¿Y cuál es mi bloqueo a nivel material? ¿Por qué me cuesta tanto ganarme la vida desde lo económico? ¿O por qué tengo tan mala salud? Porque también el plano material habla de nuestra corporalidad. Entonces, podríamos partir preguntándonos cuáles son nuestros límites o bloqueos y después podríamos pensar de qué manera cada uno de estos aspectos podemos desarrollarlo de mejor forma. Entonces, por eso te decía que las posibilidades del tarot son infinitas, entonces nunca acaban. Ilimitadas. Ilimitadas. Absolutamente. Yo siento que es una carta como de esperanza. El mundo es... Cuando aparece de alguna forma es como... Claro, pero te lo voy a... Me has dado pie para mostrar algo. Mira, esto es algo que yo trabajo con mis alumnas. Digo alumnas porque el 90% son mujeres. Sí. Tú lo debes entender. Absolutamente. Ya, los hombres son muy poquitos los que entran en este... Hay, pero son muy poquitos. Entonces, vamos a imaginarnos que... ayúdame tú. A ver, por favor. Mira, coloca la carta del mundo ahí. Ajá. Yo voy a colocar esta carta acá. Ok. Entonces, en esta lectura, si se dan cuenta, es de forma ascendente. Está la emperatriz, que es el número 3, el emperador, que es el 4, y llegamos al 21. Ajá. Entonces, esto nos quiere decir que el mundo, que es la carta que tú sostienes, ¿cierto?, es nuestra meta y nuestro fin, y es la realización total. ¿Ok? O sea, vamos caminando hacia esa realización. Ahora, te cambio, tú tomas esta. ¿Ya qué? Y yo tomo esta. Me encanta. Ok, entonces fíjate que el mundo está primero ahora, no está al final. Entonces, independientemente que sepamos lo que significa y que es la realización de nuestra vida o de algo, o de un proyecto, de un proceso, aquí ya una realización, aquí ya es un encierro que mira al pasado. Entonces, esa mujer que está ahí no está en una especie de corona celebrando, sino que está encerrada como si fuera un huevo. ¿Ok? Claro. Y mira al pasado, es decir, mira en esta dirección. Yo no tengo ninguna carta delante de ella, pero lo interpretamos como que mira al pasado. Entonces, la carta del mundo, dependiendo de dónde está ubicada, va a significar una u otra cosa. Ok, no siempre entonces es esperanza, también podría ser quizá un ciclo no resuelto o que está latente todavía, por eso es que lo seguimos mirando. O un comienzo muy difícil, o una autoexigencia muy grande. Es cuando te piden a ti, lo voy a colocar simbólica, metafóricamente, como quieres que corras los 100 metros planos, pero nunca te has puesto unas zapatillas con clavos, por ejemplo, ni sabes lo que significa correr en una pista. Entonces, le ocurre a mucha gente que están encerrados en una dinámica muy autoexigente, de ser muy perfectos o perfectas. Entonces, esa carta tiende a mostrar eso, y ahí abrimos el tema cofre para de Pandora. el cofre de Pandora y vemos por qué tienes esta autoexigencia, quién espera de ti que seas perfecto, o a quién le quieres demostrar que eres perfecta. Y ahí nos vamos generalmente al transgeneracional. Exactamente. Y ahí también nos vamos, ¿cierto?, a las heridas de la infancia. Y Así es. Y ahí sacamos ya todo el paño para cortar. Así es. Yo sé que por un asunto de tiempo no podemos ver todas las cartas del tarot. Me encantaría, eso sí. Sin embargo, hay una carta que sí o sí tenemos que mostrar. Tienes toda la razón. Y que es la muerte. La famosa muerte, porque en definitiva también tiene una connotación muy compleja. Y te voy a pedir otra incluso. Dime. Que también es el diablo. También, perfecto. Que también yo siento que son cartas que cuando aparecen en la lectura, la gente ya se nos pone, ¿cierto?, como con la piel de gallina, como que ya algo malo va a suceder. Y ahora vamos a ver qué pasa realmente con ellos. Ok, ¿recuerdan cuando les comentaba de esta persona que llegó a mi consulta muy complicada porque le habían dicho que su marido se iba a morir? Ok, fue esta la carta que salió, digamos. La que salió. No esta misma, ¿ok? No esta misma carta, porque recuerden que este mazo está restaurado. Entonces, como está restaurado y es fiel al origen, ¿dónde dice aquí la muerte? Solamente, bueno, si sabemos número romano, dice 13. Exactamente, pero Sí. si esta es la carta original, que alguien No me diga dice, dónde po. está escrita el nombre la muerte. No está, porque esta carta nunca ha sido la muerte. Es el arcano número 13, el arcano sin nombre, así como el loco sin número, y también lo llamamos el arcano de la transformación, porque lo que aquí ustedes ven, primero, no es un esqueleto que está con una capucha en la cabeza. Ustedes ven un cuerpo muy delgado,
¿cierto? Pero tiene color piel, color carne, con una columna vertebral muy receptiva y espiritual, y por lo tanto es un ser humano o es un personaje que está vivo, no está muerto. Es muy delgado, eso sí. Ocupa una guadaña, que es este instrumento o herramienta que se ocupa en los campos para cortar trigo, y lo que ustedes ven acá abajo son estas dos cabecitas que están coronadas, y estas cabezas coronadas representan a un rey y a una reina, que nosotros lo podemos interpretar como lo que nuestros padres nos han legado, nos han dado. ¿Y qué es lo que hace esta guadaña? Cortar. ¿Y qué es lo que corta? Corta todo aquello que no permite avanzar. Ideas, creencias, personas, lugares, hábitos, todo aquello que no te permite avanzar, esta carta te invita a que lo realices. Y por eso es que es visto también esta carta como una gran crisis, y por eso la gente se asusta cuando la ve. Pero es una crisis que va a un nuevo nacimiento. Yo soy una persona que cuando llega una crisis la tomo de la mejor manera posible, porque son grandes momentos para crecer. Son oportunidades maravillosas para crecer. Entonces, esta carta, si la entendemos desde esa perspectiva, nunca ha sido la muerte. Ha sido una carta que habla de transformación. Y no olviden que la muerte física también es una transformación, porque nada acaba, todo se transforma. Somos seres inmortales, por lo tanto, le tenemos pavor a dejar el cuerpo. Y esta carta de alguna manera nos dice que es solamente un proceso de transformación. Por lo tanto, vean esta carta a partir de ahora, independientemente del tarot que ocupen, y aparezca la carta de la muerte como el arcano sin nombre o el arcano de la transformación. Fantástico, es que me encanta, porque en definitiva también es una carta de corte. Absoluta. Con esta guadaña de corte. Me siento que, como está la columna vertebral también, ¿cierto? Como en celeste, espiritual, es un corte consciente. Absolutamente. Es un corte elegido, no es que la vida de pronto te lleva, no, es yo elijo hacer este corte, me hago cargo de esto. Y cuando dices tú eso, estás dando también en el clavo, porque una lectura de tarot siempre te tiene que mover a la acción. De lo contrario, va a quedar como un bello recuerdo de una persona que me leyó las cartas y me dijo X cosa. De lo que me dijeron. De lo que me dijeron. Pero el tarot te tiene que mover a la acción. O sea, si logras entender lo que la persona que está leyendo las cartas te quiere comunicar y te muestra cosas que hacen sentido para ti, entonces el siguiente paso es tomar acción en tu vida y realizar los cambios que quieras realizar. Y esta carta es una invitación concreta a realizar cambios reales, no cambios mentales solamente, ¿ya? Porque a veces uno tiene que ir con la corporalidad completa, con todos los sentidos, a generar cambios. Y eso es lo que la carta te invita a realizar, un cambio concreto. ¿Okay? En la carta anterior, que es el colgado, yo puedo hacer un proceso de introspección mental, ¿cierto? Donde digo, ok, hay cosas que tengo que cambiar, las voy a mirar desde otra perspectiva, no voy a tomar decisiones todavía, voy a esperar que algo madure, pero cuando ya pasamos al arcano número 13, aquí es acción concreta. Esta carta es como chicoteadora, por así decirlo. Chicoteadora. O sea, nos viene a decir, ya, es momento, ya no hay nada que esperar, ya no hay más excusas. Exactamente, es chicoteadora. Sí. De lo contrario, espera que te alcance la crisis. Ahí aparece la torre, me imagino. Claro, pero es que la torre también no es una carta que hable de que todo se cae. ¿Entiendes? Porque claro, imagínate, estamos en el número 13, venimos del loco, el 1, el 2, el 3, hasta el 3 y vamos al 21. Claro. ¿Por qué el 16 tendría que ser la destrucción de todo lo que se ha logrado? Y esa carta también en el tarot de Marsella tiene una significación completamente diferente. Vamos a ir al diablo. Ya, ok, me encanta. Que este es un diablo totalmente diferente, un poco diferente al que vemos generalmente, claro, en los tarot más tradicionales, que es muy oscura la carta. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente le dicen a una mujer cuando aparece esta carta? Tu marido te engaña con otra. ¿Por qué? Porque estos dos diablitos están unidos y está el diablo grande ahí mirando desde esta esfera. Entonces, no, aquí hay una tentación carnal, aquí te están engañando. También he escuchado magia negra. Magia negra. Sí. Veamos quién es el diablo. Veamos. Mal puesto el nombre también. Lucifer significa portador de la luz. Y todos sabemos quién es Lucifer, el ángel
porque la tradición dice que es el ángel caído, ¿cierto? El que quiso ser como Dios. Pero ese no era el objetivo de Lucifer, para nada, ¿ya? El objetivo de Lucifer es iluminar nuestro inconsciente profundo, ahora visto desde una perspectiva más terapéutica. Claro. Y eso es el diablo. El diablo es iluminar esto que parece una antorcha, un plumero acá es una antorcha, ¿ya? Es iluminar tu mundo interior, todos aquellos aspectos de tu vida o de ti que no te atreves a manifestar. Tus impulsos no realizados, tus deseos no realizados, tus más grandes temores, tus traumas, todo lo que el inconsciente guarda profundamente y que uno no se atreve a manifestar, probablemente por repudio familiar y social, ¿cierto? Es como nuestra válvula que nos controla. El freno de mano. El freno de mano. El diablo te invita a que seas capaz de mirarlo, pero para abrazarlo e integrarlo. Pues si tú te das cuenta, es celeste también. Por lo tanto, excelente. Igual nos invita a la espiritualidad. Absolutamente espiritual. Todo el cuerpo del diablo, que es andrógino, es como una mezcla entre femenino y masculino, es espiritual. Entonces, al diablo tampoco hay que temerle, porque el diablo es eminentemente una carta muy creativa también. Habla de creatividad, también se relaciona mucho con el dinero, con la posibilidad de ingresar dinero o de recibir dinero o gestar dinero, pero del punto de vista más psicológico nos invita a mirar nuestro inconsciente, a conectar con esos impulsos y deseos y a realizarlos simbólicamente. Y ahí hay una clave, realizarlos simbólicamente. Y después podremos hablar en otro programa de eso, pero ser capaces de realizar nuestros impulsos en forma metafórica sin dañar a otros. Por supuesto, trascendiendo un poco, ¿cierto?, esto que llevamos dentro y que muchas veces no lo vemos o no queremos o no podemos verlo. Y la sexualidad está muy relacionada también con esta carta. De alguna manera nuestra sexualidad en esta parte del planeta está muy condicionada por la moral religiosa. Por lo tanto, que aún nos pesa. Hay que imaginar que esta parte del continente americano sufrió el exterminio de los pueblos originarios y detrás de los soldados iba el cura con la cruz. Así fue como se evangelizó América en esta parte. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la sexualidad está teñida por esa moral religiosa que nos impide poder conectar con nuestra sexualidad en forma plena. Y el diablo también habla de eso. Como seres naturales, pues en definitiva la sexualidad es una parte de nosotros, somos mamíferos antes que nada. Y eso debería fluir de una forma más natural. Yo siento que las generaciones nuevas están como abriendo un poco más los ojos, ¿sí? Diferente. Y bueno, y recuerdas la carta del mundo que nos hablaba de 4 aspectos que había que trabajar. Uno era el plano creativo que sexual. Había que equilibrar, pues somos como una mesa donde si hay una patita que está coja, digamos, estamos al debe, obviamente nos va a desequilibrar. Y nos vamos, ¿cierto?, a la torre. A la torre. Y mira esta carta. Que también es otra que también estoy recordando otros tarot. Sí. Y también es una carta oscura con un relámpago, ¿cierto? Claro. Y aquí todas las cartas son luminosas. Totalmente. Con colores. Totalmente. Esta es la última que vamos a ver. Es la última que vamos a ver, así que nos van a disculpar en la casa si no podemos verlas todas, pero hemos querido mostrar las más relevantes que yo tengo claro y Roxana también, que cuando las vean en una lectura les va a llamar mucho la atención. Si se fijan, esta carta de la torre en ninguna parte tiene un relámpago ni es una destrucción de la torre no se está cayendo. Lo que está ocurriendo es que estos dos personajes que están aquí están saliendo dentro de la torre. Por lo tanto, estas pelotitas que ustedes ven acá es una invitación a celebrar la unión entre el cielo y la tierra. Y es la gran apertura. Fíjense que esta corona representa jerarquía y poder. ¿Ok? Puede representar a la imagen de un rey. Y también esta torre puede representar también un concepto masculino desde lo fálico. Claro. ¿Ok? Entonces, es una gran liberación, es una gran apertura. Es conectar con la naturaleza nuevamente y concretar todos nuestros anhelos. Qué magnífica resignificación, celebración. Celebremos cuando salgamos de la torre. No es momento de llorar, no es momento de quejar, no es momento de decir soy libre. Qué y maravilloso. Algo ahí que me hiciste hacer clic y lo voy a aprovechar de decir. Y siempre le digo a la gente con la que trabajo que es muy importante
que después de terminado un proceso terapéutico, independientemente con la metodología o técnica que ocupen, ¿cierto? O la vía que recorran, uno tiene que ser capaz de celebrar sus logros. Nadie los va a celebrar por ti, pero eres el único que lo puede hacer, eres por ti mismo. Ser capaz de darte cuenta que fuiste capaz de sortear una crisis, que fuiste capaz de superar tu divorcio, que fuiste capaz de superar el que te despidieran de tu trabajo, el que fuiste capaz de superar la muerte de algún familiar, el que fuiste capaz de superar tu enfermedad. El ser capaz de superar ese tipo de eventos de la vida, hay que ser también capaces de celebrarlos. Entonces aquí invito a cada uno de ustedes a celebrar sus logros, no solamente sus logros materiales, económicos y profesionales, sino que sus logros interiores, que son los más importantes. A veces uno tiene que mirar dónde estaba hace 5 años para ver lo grande que está ahora. Así es. Y bueno, yo estoy segura, chiquillos, que han quedado maravillados, ¿cierto?, con esta otra mirada, con este otro enfoque del tarot por Carlos, y siento yo que muchos de ustedes van a querer comunicarse con él. Así es que cuéntanos, Carlos, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, me pueden encontrar en mi teléfono y WhatsApp, hay comunicación directa. ¿Lo doy al aire? Sí, por supuesto. Okay. Más 569-662-54902. Lo repito, más 569-662-54902. Y también me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram, @carloterapeuta. Carlo sin S, Carloterapeuta. Ahí me encuentran y también me pueden mandar un mensaje directo y pueden ver ahí todos los temas que trabajo y que trato. Fantástico, porque Carlos no solamente nos guía terapéuticamente con el tarot, sino que también tiene otras especialidades. Y como es costumbre, cada programa termina, ¿cierto?, con la lectura de los ángeles, que es otro tipo de mazo, que también es el mensaje para ti, pero también para todos los televidentes. Así es que vamos allá. Yo voy a leer la carta que dice así: yo soy el ángel que está junto a ti para guiarte. Confía, puedes avanzar. Ahora se acaban los miedos y la inseguridad. Confía, respira profundo. Es tiempo por fin de vivir con fuerza y poder interior. Precioso. Tremenda carta. Acá la vamos a mostrar, ¿cierto? Chiquillos y chiquillas, siempre tenemos que recordar que nosotros tenemos dentro una fuerza y un poder interior que nunca se acaba, que a veces está como un poco dormido, pero solamente hay que despertarlo, hay que confiar, hay que creer, hay que dejar los miedos atrás y las inseguridades. Es momento de creer. Y este angelito de agua nos viene a decir que tenemos que liberar tanta emoción estancada. Así que la invitación es poderosa. Hay que dejarse fluir, tomar contacto con nuestra fuerza y poder interior. Así es que tremenda carta para ti. Hermoso. Tremenda. Bueno, después ahí la vamos a compartir, por supuesto. Me gustaría que te despidieras de los televidentes primero. Bueno, ¿qué les puedo decir? Encantado de que me hayas invitado, Roxana, de estar aquí contigo y con ustedes también. Y como un recuerdo, un recordatorio, más que todo, que cada uno de nosotros es un diamante en bruto que hay que aprender a pulir y hacerlo brillar, y todas las respuestas que buscamos siempre están dentro de nosotros. Creo que el exterior es simplemente el reflejo de lo que pasa adentro, y hay que tener coraje para poder trabajarse, para poder procesarse interiormente, pero si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Entonces no olvides que siempre hay que tomar una acción concreta cuando quieras realizar o avanzar en tu vida, y eso. Así que muchas gracias por estar, Carlos, y tiene razón, por supuesto, es un trabajo que no podemos delegárselo a nadie. Así es que a tomar conciencia de quiénes somos, de qué queremos, de lo que somos, de qué vida queremos crear para nosotros. Así que tremenda invitación, agradecerles por acompañarnos como cada semana. Por supuesto, este programa y todos los de Rucasana Enciende tu Luz están en Rucasana Herrera, en mi canal de YouTube, si lo quieren revisar nuevamente. Y nada, les deseo una bendecida semana y un excelente día. Namaste, queridos amigos.